Sean todos bienvenidos a la presentación de la conferencia intitulada Desde la IAG hasta los agentes IA en la evaluación inmobiliaria, a cargo del ingeniero civil, valuador y maestro en gerencia de construcción, Miguel Alberto Camacaro Pérez. El contenido de la conferencia es el siguiente. Parte 1. Conceptos e historia de la IA. Parte 2. Inteligencia artificial generativa. Parte 3. Modelo de evaluación automatizado. Parte 4. Agentes de IA. De la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la IA generativa? La inteligencia artificial generativa, IA generativa, es un tipo de IA que puede crear ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música. Las tecnologías de IA intentan imitar la inteligencia humana en tareas de computación no tradicionales, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural, NLP, y la traducción. La IA generativa es el siguiente paso en la inteligencia artificial. Puede entrenarla para que aprenda lenguaje humano, lenguajes de programación, arte, química, biología o cualquier tema complejo. Reutiliza los datos de entrenamiento para resolver nuevos problemas. Por ejemplo, puede aprender vocabulario en inglés y crear un poema a partir de las palabras que procesa. Su organización puede utilizar la inteligencia artificial generativa para diversos fines, como los chatbots, la creación de medios y el desarrollo y diseño de productos. ¿Por qué es importante la IA generativa? Las aplicaciones de IA generativa como ChatGPT han captado la atención y la imaginación generalizadas. Pueden ayudar a reinventar la mayoría de las experiencias y aplicaciones de los clientes, crear nuevas aplicaciones nunca antes vistas y ayudar a los clientes a alcanzar nuevos niveles de productividad. Según Goldman Sachs, la IA generativa podría impulsar un aumento del 7%, o casi 7 billones de dólares, en el Producto Interno Bruto, PIB, mundial. También anticipan que podría aumentar el crecimiento de la productividad en 1,5 puntos porcentuales en 10 años. Entre las principales aplicaciones de la inteligencia artificial, IA se tiene: personalización de contenido. Analiza los comportamientos de los usuarios, como su historial de navegación o compras, para ofrecerles contenido adaptado a sus intereses y necesidades. Creación de texto. Genera automáticamente texto para diversos fines, como publicaciones en redes sociales, artículos, documentos y plantillas. Alerta de noticias. Detecta noticias relevantes mediante algoritmos que analizan grandes cantidades de datos en tiempo real. Automatización de noticias. Permite generar artículos o reportes periodísticos automáticamente a partir de datos estructurados. Análisis de sentimientos. Evalúa el tono emocional de un texto, clasificándolo como positivo, negativo o neutro. Creación de voces sintéticas. Convierte texto escrito en voz artificial, imitando la pronunciación humana. Chatbots. Agentes conversacionales que interactúan con los usuarios en tiempo real. Reconocimiento de voz. Tecnología que identifica la voz del usuario para ejecutar comandos o dictar textos. Avatares. Representaciones digitales o personajes generados por IA que pueden imitar la apariencia o movimientos de una persona real. Estas aplicaciones están presentes en numerosas industrias, desde medios de comunicación y entretenimiento hasta comercio y atención al cliente, mostrando el amplio impacto de la IA en nuestra vida diaria. Para el entendimiento del uso de la inteligencia artificial generativa, es muy importante las siguientes definiciones. Large Language Model, o modelo de lenguaje grande. Se refiere a modelos de inteligencia artificial diseñados para entender y generar texto de manera avanzada, como GPT-4 o Gemini 2.5 Flash. Estos modelos utilizan redes neuronales profundas, entrenadas en grandes cantidades de datos textuales para realizar tareas lingüísticas complejas. Sobre los prompts. Un prompt es la entrada de texto
o instrucciones que se le da a un modelo de lenguaje para guiar su generación de texto. Define el contexto y el contenido que se espera que el modelo produzca como respuesta. En esta imagen, un pequeño ejemplo del prompt con su correspondiente respuesta. Sobre los tokens. Un token es la unidad básica de información que un modelo de lenguaje puede procesar. Antes de que el modelo pueda entender tu prompt, este se descompone en tokens. Un token puede ser una palabra completa, parte de una palabra, un signo de puntuación o incluso un carácter individual. Sobre las alucinaciones. En el contexto de modelos de lenguaje, alucinaciones se refiere a errores o salidas inesperadas del modelo que pueden ser incorrectas, irrelevantes o incoherentes con el contexto dado. Esto puede ocurrir cuando el modelo genera respuestas que no son precisas o relevantes según la entrada o prompt proporcionado. Por ello, el evaluador debe estar pendiente del contenido de las respuestas para optimizar su trabajo de evaluación. Para la demostración del uso de la inteligencia artificial generativa en la evaluación inmobiliaria, se usaron motores de razonamiento tales como ChatGPT-4 de OpenAI, Gemini de Google, Claude by Anthropic y Microsoft Copilot. El contenido del prompt utilizado fue el siguiente. Tú eres un experto evaluador de inmuebles y has utilizado la inteligencia artificial generativa. ¿Puedes decirme en cuáles actividades y qué herramientas pueden emplearse para mejorar el desempeño de los evaluadores en general? En la siguiente diapositiva se presentan en forma tabuladas las respuestas de las herramientas. En esta tabla comparativa están las actividades con base en las respuestas generadas por los GPTs, destacándose las siguientes: investigación y recopilación de datos del mercado, análisis de mercado y datos comparables, estimación automatizada de valores, automatización de reportes de evaluación, estimación de costos y depreciación, análisis de fotografías e imágenes, análisis predictivo de valores, comunicación con el cliente y presentaciones. Para exponer cómo se desarrollan estas actividades y otras no incluidas en la tabla, en las siguientes diapositivas se hace la exposición correspondiente. En cuanto a la investigación y recopilación de datos de mercado, cuando se aplica el método comparativo del mercado, se tiene búsqueda de valores comparables de mercado, ventas, alquileres, análisis de tendencias de precios por zonas, estudio de factores macro y microeconómicos que afectan el valor. En cuanto a las herramientas que recomiendan están ChatGPT, Claude o Gemini, para analizar y resumir informes de mercado, extraer tendencias y generar observaciones. Web Scraping con Python más Beautiful Soup o Scrapy para recopilar datos en portales inmobiliarios como Idealista, Zillow, Finca Raíz, etc. Google Earth Engine más GIS para evaluar datos territoriales, topográficos y urbanísticos. Y finalmente, Power BI o Tableau para visualizar y analizar datos en tiempo real. Date la idea que estas herramientas te permitirán desarrollar análisis más rápidos, aunque no olvides la parte humana en el proceso de trabajo. Estos desarrollos tecnológicos no son un reemplazo, sino una combinación poderosa que potenciará tu juicio y tu desempeño. Para desarrollar la actividad de búsqueda de valores comparables de mercado, se presenta un ejemplo basado en una evaluación industrial. El prompt inicialmente utilizado es el siguiente. Tú eres el mejor recopilador y analista de datos del mercado inmobiliario utilizando la herramienta Web Scraping, ofertas en sitios web especializados. Necesito una base de datos de galpones en las zonas industriales La Cuisanda, Carabobo y San Blas del municipio Valencia Carabobo, Venezuela. Genera una tabla con los resultados con los siguientes encabezados: zona industrial, dirección, precio total del inmueble industrial, dólares americanos USD, área de terreno, metros cuadrados, área de construcción, metros cuadrados, localización en conjunto industrial cerrado o abierto, 1, conjunto cerrado, 0, en vía pública, tipo de ocupación, 1, ocupado, 0, desocupado, estado de conservación,
1, regular, 2, bueno, 3, muy bueno. Vialidad y acceso, 1, avenida principal, 0, calle secundaria. Precio unitario, dividir el precio total entre el área de construcción. Las ofertas deben ser de reciente publicación, no mayor a 3 meses. A continuación se presenta la respuesta del GPT. La herramienta inteligente arrojó la siguiente tabla, en donde se destacan los dos primeros encabezados, identificando la zona industrial y la dirección. Luego presenta las variables identificadas con sus valores. El evaluador tendrá la tarea de supervisar estos resultados, pudiendo utilizar herramientas de medición para cada una de las variables si fuese el caso, como respuesta sobre la variable estado de conservación. Aunque en el prompt no se menciona que genere la información con las fuentes consultadas con sus URLs, estas se identificaron en la respuesta del GPT. Como continuación al uso de herramientas inteligentes, se indica cómo extraer información de sitios web automáticamente. Recomiendan Web Automation ChatGPT, teniendo la función uso de software o herramientas para automatizar tareas repetitivas o complejas que normalmente se realizan manualmente en un navegador web. Esto incluye la interacción con sitios web como si fueras un usuario real, pero de manera programada y automática. Extracción de datos. Aquí está la imagen de la herramienta recomendada para extraer información de sitios web en forma automática, donde se puede solicitar una demostración o realizar una prueba gratuita. No forma parte de esta exposición presentar el funcionamiento de esta página web. Se hizo la consulta a la página https://listado.mercadolibre.com.be para levantar información sobre inmuebles industriales en la región antes citada. Al hacer clic en el botón Buscar, se obtiene una página con la información sobre el segmento de mercado. En esta tabla está la información sobre la base de datos ampliada de precios de ofertas del mercado utilizando web scraping y complementada con la investigación del evaluador. Esta muestra deberá ser analizada estadísticamente para estimar el valor inmobiliario de mercado. En cuanto al análisis de las tendencias del mercado inmobiliario industrial, fue importante consultar a la herramienta GPT. El prompt fue el siguiente. Estoy analizando los precios unitarios de los inmuebles industriales en la zona industrial Carabobo, zona industrial La Quisanda y San Blas del municipio Valencia, Valencia Carabobo, Venezuela. Genera un análisis de las condiciones y tendencias del mercado inmobiliario. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye 1. Las condiciones del mercado inmobiliario industrial. Oferta activa, estado físico y ocupacional. 2. Análisis de precios unitarios. Dólares americanos entre metros cuadrados de construcción, publicados en los últimos 90 días por zona industrial. Al final, realiza la interpretación de las condiciones en las 3 zonas industriales analizadas. Continuando con la respuesta, en esta imagen se expone. Punto 3. Tendencia del mercado que incluye A. El comentario sobre la estabilidad con leve repunte en las zonas clave. B. Preferencia de inmuebles listos para operar. Y C. Riesgos y oportunidades. En el punto 4 está la interesante conclusión. El evaluador debe corroborar toda esta información con otras fuentes para fundamentar su opinión sobre el análisis. En cuanto al análisis de condiciones macroeconómicas y microeconómicas de mercado, fue importante consultar a la herramienta GPT. El prompt fue el siguiente. Estoy analizando los precios unitarios de los inmuebles industriales en la zona industrial Carabobo, zona industrial La Quisanda y San Blas del municipio Valencia, Valencia, Carabobo, Venezuela. Genera un análisis de los factores macroeconómicos y microeconómicos del mercado de inmuebles industriales. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye el estudio de factores macroeconómicos y microeconómicos. Entre los macro identifica inflación, tipo de cambio, PIB industrial y actividad económica, políticas fiscales y arancelarias, mientras que entre los micros señala ubicación geográfica y accesibilidad, estado de conservación, ocupación, tipología del inmueble,
seguridad y conjunto cerrado, servicios e infraestructura. Con relación al análisis de comparables y ajustes, se hizo el siguiente prompt. Genera una tabla de resultados estadísticos al realizar un análisis exploratorio de los precios inmobiliarios industriales. Utiliza estadística descriptiva y estadística inferencial. La muestra es la siguiente, que proviene de una base de datos de Excel que se copia directamente en el prompt. Es una de las maneras de hacerlo. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye el análisis estadístico exploratorio de precios inmobiliarios industriales. En la estadística descriptiva, analiza los valores de las variables con sus medidas de tendencia central y de dispersión, con observaciones clave. Mientras que en la estadística inferencial exploratoria, presenta una tabla con el análisis de correlaciones entre el precio unitario y las variables analizadas, con su correspondiente interpretación. Con toda seguridad, esta información no es concluyente para estimar el valor inmobiliario del inmueble que se está evaluando. Por tanto, el evaluador debe realizar el estudio estadístico correspondiente a la muestra de mercado. A continuación al uso de herramientas inteligentes, es importante estructurar el informe automatizado de evaluación. Recomiendan herramientas como OpenAI, GPT, Jasper AI, teniendo la función generar informes detallados a partir de la entrada de datos sobre la propiedad, optimizando el tiempo para crear presentaciones profesionales con análisis precisos y personalizados. Para analizar el documento legal y extraer información importante, se hizo el siguiente prompt, adjuntando el archivo PDF. Tú eres el mejor investigador de documentos legales para la evaluación inmobiliaria. Del documento extrae un resumen con los siguientes datos: vendedor, comprador, dirección, linderos, área de terreno o construcción, si hay hipotecas o medidas de enajenar y gravar, datos del registro del documento. Genera una tabla con toda la información. Así responde el GPT, en forma de tabla, con los datos del comprador, vendedor, la dirección del inmueble, los linderos, el área de terreno, hipotecas o medidas judiciales y los datos de registros. Esta información es muy importante para identificación predial del inmueble y para la redacción del informe y el cumplimiento de la norma técnica de evaluación. 2. Para la investigación de zonificación y normativas, se redactó el siguiente prompt. Estoy realizando un trabajo en la zona industrial Carabobo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Genera un texto siguiendo con el punto 7.3.2, caracterización de la región, que antes fue señalado, el ingeniero de evaluación en sus labores de inspección debe observar las actividades que se desarrollan en el sector de influencia del inmueble tasable, así como investigar si hay cumplimiento de las vigentes leyes de ordenación del territorio. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de la región, describiendo la zona industrial, comentando sobre la inspección, el marco legal y aportando un resumen. Para la caracterización de la vialidad urbana se redactó el siguiente prompt. Genera un texto para caracterizar la vialidad. El inmueble tiene acceso por la transversal número 2 de la zona industrial Carabobo, con enlaces con la avenida Eugenio Mendoza y Arturo Michelena, desde donde se puede conectar con la troncal 5, autopista sur, y por ende con la autopista regional del centro. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de la vialidad, destacándose la forma de acceso al inmueble, la trama vial con sus conexiones y la accesibilidad en términos logísticos, así como las condiciones del sistema vial en el sector. Para la caracterización de los servicios públicos se redactó el siguiente prompt. Genera un texto explicativo sobre las condiciones actuales de los servicios de la zona industrial Carabobo, que incluya aguas claras, acueducto, teléfono e internet, fijo y móvil, aguas servidas, cloacas, gas industrial, electricidad, drenajes, alcantarillado, aseo urbano, alumbrado público y correo. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de los servicios públicos. Aguas claras, acueducto, aguas servidas, cloacas, drenajes, alcantarillado, gas industrial y electricidad. En esta imagen está la continuación de la respuesta con la caracterización de los servicios públicos, destacándose teléfono, internet, fijo y móvil,
aseo urbano, alumbrado público y correo, con una conclusión general sobre los servicios públicos de la zona industrial que será fundamento para las comparaciones o las variables que el evaluador considerará en su estudio de evaluación. Para la zonificación y variables urbanas fundamentales, se redactó el siguiente prompt. Genera un reporte sobre la zonificación y las variables urbanas fundamentales de la parcela de terreno ubicada en la zona industrial Carabobo, basado en el Plan de Desarrollo Urbano de las Zonas Industriales, ordenanzas de zonificación vigente. En esta imagen está la respuesta con la zonificación vigente de la parcela y las variables urbanas fundamentales. Es muy importante que el evaluador compruebe esta información con las ordenanzas de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. En esta imagen está la continuación de la respuesta zonificación y variables urbanas fundamentales sobre el uso general de los inmuebles y terrenos industriales, concluyéndose que el inmueble cumple con las ordenanzas municipales sobre ubicación y desarrollo en la zona donde se encuentra emplazado. Consideremos el tema de estimaciones de costos de renovación o mejora. Entre las herramientas que se recomiendan están ChatGPT, Copilot para visualización. La función es que la IA puede generar escenarios de costos basados en proyecciones sobre mejoras en la propiedad, comparando diferentes materiales, estilos y tendencias. Utilizando Copilot, se hizo un prompt adjuntando la imagen del inmueble a analizar. Necesito reparar la fachada de esta vivienda utilizando los mismos materiales. ¿Puedes hacer un presupuesto de este trabajo de reconstrucción de la fachada? Una vez leído el contenido del prompt y revisado la imagen, la herramienta GPT informa sobre los factores a considerar para generar la estimación de costos con el correspondiente presupuesto total aproximado. Pero hay una nota final que se refiere a: este presupuesto es aproximado y puede variar según los precios locales y la complejidad del trabajo. Te recomendaría obtener varios presupuestos de contratistas locales para obtener una estimación más precisa. Ahora veamos el reconocimiento de imágenes para identificar desgastes o deficiencias en un inmueble. Las herramientas Visión por computadora como Google Vision AI en combinación con GPT. Función: analizar fotos o videos de propiedades para identificar automáticamente posibles daños estructurales o estéticos que afecten la evaluación. En esta imagen se puede observar una demostración del uso de Cloud Vision API de Google Cloud. La herramienta reconoce en la imagen algunos elementos con un porcentaje de certeza como un cuadro, una silla, un monitor de computadora, un escritorio y otra silla, ordenando de mayor a menor porcentaje de certidumbre. En esta imagen se puede observar una demostración del uso Copilot de Microsoft. La herramienta reconoce en la imagen algunos elementos constructivos como 2 ventanas, una puerta y la casa con sus respectivos porcentajes. El motor de razonamiento explica su respuesta a través de las clasificaciones y porcentajes, con su debida interpretación, así como una breve explicación del uso de la API. Con el objetivo de conocer el desempeño de la API, se redactó el siguiente prompt. Si te anexo una imagen, ¿podrías decirme el estado de conservación? O si existe una API que trabaje con visión por computadora para hacer ese trabajo de identificación y clasificación. La respuesta del GPT hizo referencia a la posibilidad de realizar la actividad del reconocimiento e igualmente indicó herramientas y frameworks como TensorFlow o PyTorch, por ejemplo. A la vez señala que si le damos más detalles sobre el tipo de imagen y el tipo de daño para una mejor orientación sobre la tecnología a utilizar. Enviada la imagen, se obtuvo la respuesta considerando los daños estructurales, ventanas rotas, desprendimiento de materiales y daños internos visibles. Llega a la conclusión del mal estado de conservación del inmueble, recomendando acciones inmediatas para minimizar el colapso del inmueble. A la vez señala la necesidad de una evaluación más precisa, con el uso de técnicas y herramientas para una revisión más detallada. La recomendación del autor de este video es que para estos casos lo mejor y lo más lógico es contratar un patólogo de la construcción para el diagnóstico y para la correspondiente solución al problema del elemento que presenta los daños. Ahora hablemos sobre la simulación de escenarios financieros. Herramientas. Plataformas como AlterX, Tableau con IA integrada, Excel avanzado con IA. Función:
La IA puede proyectar escenarios financieros, incluyendo tasas de interés futuras, inflación y posibles fluctuaciones del mercado inmobiliario, basándose en datos históricos y patrones predictivos. En esta imagen se puede ver un dashboard realizado con Tableau de la empresa Metric Analysis México, un ejemplo del procesamiento y visualización de datos para la interpretación del comportamiento del mercado inmobiliario. Sobre los chatbots para interacción con clientes, se tienen las siguientes herramientas: ChatGPT, Dialogflow de Google. Función: los valuadores pueden usar chatbots para responder preguntas comunes de los clientes y agilizar el proceso de comunicación, especialmente en la explicación de informes. Se presenta un ejemplo del uso del chatbot para la interacción con los clientes de la empresa Metric Analysis, México. Bienvenido a Value Chat. Antes de empezar, te compartimos algunos consejos clave para aprovecharla al máximo. Recuerda, Value Chat está entrenada para responder preguntas sobre viviendas. No proporciona información sobre rentas, inmuebles comerciales o industriales. Haz preguntas precisas y estructuradas para obtener mejores resultados. Es posible la generación de escenarios hipotéticos para la evaluación. Herramientas: GPT-4 con simulaciones personalizadas. Función: la IAG puede generar escenarios hipotéticos para propiedades, con base en cambios futuros en el mercado o en la propiedad misma. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambia el uso del suelo? Se hizo un ejercicio con ChatGPT con el siguiente prompt. ¿Puedes escribir un ejemplo de generación de escenarios hipotéticos para la evaluación? La respuesta se basó en 3 escenarios, con base en las condiciones del escenario económico, condiciones de la infraestructura y del entorno de un inmueble. Así presentó un escenario optimista, escenario moderado y escenario pesimista, entregando una conclusión sobre el posible valor del inmueble para cada escenario descrito.